Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio, extrañándolos mucho. Definitivamente este coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, pero también alegres porque cada día tenemos una cita y cada día nos podemos poner en contacto a través de los medios. Llegamos hoy a una parte profética muy tremenda, y es la profecía sobre Tiro. La profecía sobre Tiro nos deja ver que Dios es un Dios que deja que el hombre actúe según su soberana voluntad, pero no quiere decir que no le haga culpable por sus actos. El hombre es responsable por todo lo que hace. Y lo vamos a ver acá en esta profecía, en esta descarga profética que viene hacia Tiro. Vamos a orar. Maravilloso Señor, Dios de toda misericordia, de toda gracia, delante de ti venimos, Padre eterno, a pedir tu bendición, a implorar tu misericordia, a darte gracias porque nos das el regalo más grande, Señor, que es la vida. Y después de ese nos das uno mayor, que es la salvación en Cristo Jesús. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a comprender que esta vida solo tiene un propósito, y es definir hacia dónde partiremos para la eternidad. O bien hacia el trono de Dios, el reino de Dios, la gracia maravillosa de Dios, o hacia el lugar de tormento, lejos de la presencia del Señor. Ayúdanos a entender que todos tendremos oportunidades de buscarte, y que aquel que consiga encontrarte y retener su fe, siéndote fiel hasta la muerte, obtendrá la salvación. Danos, Señor, iluminación para entender acerca de lo que es verdaderamente la doctrina de la Biblia, la verdadera enseñanza acerca de la salvación del alma. Ayúdanos a comprender que no son ritos, que no son costumbres, que no son tradiciones, sino que es una fe viva basada en una relación con nuestro Dios. Ayúdanos, amado Padre, a amarte por sobre todas las cosas, a que cada día, Señor, con gratitud podamos ofrendarte nuestra vida, ofrecerte nuestro corazón, podamos agradecerte por cada cosa maravillosa que haces por nosotros. Continuamos, amado Dios, colocando en tus manos, Señor, a todo el equipo médico, Padre Santo, contra esta pandemia del COVID-19. Seguimos orando por los médicos, por enfermeras, enfermeros, por celadores, administrativos de los hospitales. Señor, oramos también por la cárcel de Villavicencio, por toda esta gente que hay allí contagiada, Padre Santo, rogándote que por tu inmensa gracia y bondad sus cuerpos sean fuertes y se puedan recuperar y sanen, Señor, de esta peligrosa enfermedad. Oramos también para que el contagio sea encapsulado, para que podamos tener, Señor, la paz de pasar esta situación, Señor, de seguir adelante, nuestro buen Dios. Oramos pidiéndote tu preciosa bendición, Señor. Pedimos misericordia por Villavicencio, por Colombia, por el mundo entero. Ten misericordia de nosotros, Señor, que somos tus hijos, somos tu pueblo. Te amamos y te obedecemos, Señor. Permite, Padre Celestial, que nuestra vida sea una vida de obediencia y de temor ante ti, Señor. Bendice, amado Dios, a la porción de tu palabra que estudiaremos en esta mañana, y danos entendimiento en el discernimiento de tu palabra, en la revelación de tu voluntad. Gracias te damos, preciosísimo Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 23. Isaías 23, profecía sobre Tiro. Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias. Los fenicios fueron los dueños del Mediterráneo, los señores del Mediterráneo. Se decía que su sangre tenía el color de la espuma del mar. Se decía que ellos eran los amos del mar, los príncipes del mar, que ellos eran hijos del mar, y todas esas cosas que se decía, aquí también van a estar reveladas. Había mucho comercio. Lo que nos viene a hablar acá es acerca del comercio, de la riqueza, de la vida que muchas personas
quieren alcanzar. Muchas personas consideran que en este mundo hay que tener plata y que con la plata se tiene todo. Ellos tenían plata, pero les faltaba algo, y algo muy grande: la gracia y la misericordia de Dios, que nunca alcanzaron. Iniciamos nuestro estudio, Isaías 23, versículo 1, profecías sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Entonces tenemos que esta es una profecía contra Tiro, porque va a ser completamente arrasada, completamente destruida. Tarsis, otra ciudad fenicia, hacia donde fue Jonás, o donde quiso huir Jonás cuando fue enviado a Nínive. Entonces partió para Tarsis. Y nos habla de Quitim, que Quitim es Chipre. Entonces el versículo 2. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias. Realmente Sidón era la mamá de Tiro, pero Tiro le ganó posteriormente en importancia. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecían con las muchas aguas del Nilo. De la mies del río fue también emporio de naciones. Ellos eran comerciantes riquísimos y también guerreros, personas muy importantes, con mucho dinero, con mucha influencia, y eran muy venerados en el mundo antiguo, precisamente por su fama y su poder y su dinero. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues ellos se daban el título, ostentaban el título de ser los hijos del mar, los príncipes del mar. Entonces el mar dice: no los reconozco, no son mis hijos. Y es una forma muy clara de que muchas veces nosotros hacemos uso de ciertas frases que no son ciertas, pero no las creemos, y la verdad sale a flote. Verso 5. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las naves de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. La destrucción de Tiro ocurrió bajo Nabucodonosor, quien destruyó la ciudad y se llevó a sus habitantes como esclavos durante 70 años. Versículo 7 dice: ¿no era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. O sea que va a ser extraditada, o va a ser llevada cautiva, y sería llevada cautiva por los babilonios a Babilonia. Era algo tan impresionante, la riqueza, la pompa, era uno de los pináculos de la economía mundial de esa época. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. ¿Quién le hizo esto a la economía de un país tan impresionantemente poderoso? Dios. Nosotros leemos en la historia cómo imperios surgieron, tuvieron todo el poder y todo el esplendor, y luego decayeron y luego quedan ruinas. Y desafortunadamente casi eso parece repetirse constantemente, es un ciclo. La Biblia nos dice que definitivamente la vida del hombre es prácticamente esto. En el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 15. Salmo 103. En el versículo 15 leemos lo siguiente: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá jamás. ¿Qué significa
Significa eso, somos fugaces, somos cosas momentáneas. Nuestra vida no es eterna, no nos perpetuamos constantemente, no será para siempre la corona. Significa que podremos levantarnos y surgir, pero luego empezaremos a envejecer y morir. Verso 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Aquí está la vida del hombre. La vida del hombre no es gran cosa, pero la bendición de Dios es muy grande. Y el hombre que encuentra a Dios lo encontró todo. Y el hombre que se sostiene y se mantiene en una fe limpia y sólida obtendrá la salvación de su alma. Volvemos a Isaías y seguimos leyendo. Y nos da la respuesta de quién decretó esto sobre Tiro, el versículo 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. ¿Qué significa esto? Desafortunadamente, el orgullo es algo que suele crecer en todos nosotros los seres humanos. Cuando nos enorgullecemos, el Señor tiene maneras de humillarnos. Y eso es lo que ha sido decretado sobre Tiro. Posteriormente, Tiro fue reconstruida en una isla en donde Alejandro Magno llegó hasta allá y nuevamente la destruyó, utilizando las ruinas de la primera Tiro. Pero posteriormente volverá a surgir. Dice: Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 2, Isaías 2. Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Y sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre los montes altos y sobre los collados elevados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué quiere decir todo esto? El libro de Romanos nos dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, como un grano de mostaza. Significa que nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a entender que en esta vida se sube y se baja con mucha frecuencia, y que hay muchos cambios que se están dando, lo estamos viendo en este momento. El coronavirus cerró las iglesias, nos quitó los trabajos, nos está acabando y nos amenaza con matarnos todavía. Y eso es un virus. Y esto es apenas principio de dolores. Pero Dios quiere que nosotros no andemos medrosos, sino que andemos tranquilos, porque hay un Dios en los cielos que tiene gran misericordia por nosotros. Versículo 10. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás más poder. ¿Qué pasó? Lo mismo que estamos leyendo. El hombre es como la flor del campo, florece y se marchita. Muchas personas piensan y quieren retener la juventud, buscar la fuente de la juventud. La han buscado y no la han encontrado. Pero sí hay una fuente de la vida eterna y se llama Jesús de Nazaret. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto de Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Lo mismo hizo Dios con la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra del Heveo, del Jebuseo, del Amorreo y de todos los eos que vivían allí. Y Dios los expropió y le dio la tierra a los judíos, a su pueblo. ¿Por qué? Por la maldad de los moradores de la tierra. Porque Dios es el dueño de este planeta. Y nosotros somos inquilinos, que muchas veces queremos apoderarnos de él, pero hay un Dios que ejecuta juicios. Versículo 12. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim, y aún allí no tendrás reposo. Los que pudieron huir intentaron huir, pero fueron perseguidos y muchos de ellos fueron atrapados. Versículo 13, es impresionante lo que dice este versículo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria lo fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. ¿Qué significa esto? Algo maravilloso. El imperio babilónico se fundó sobre la escoria de Asiria y ahí se levantó semejante poderoso imperio. Pero ¿qué es de los grandes imperios del pasado? Hoy día tenemos sitios para visitar que son ruinas. Ruinas. ¿Por qué? Porque no supieron entender el propósito de la vida. Y nos habla este mismo mensaje a nosotros. ¿Has entendido el propósito de tu vida, que es para gloria y honra y alabanza de Dios, que Dios nos ha creado? El Señor dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía y alabanza mía los formé y los hice. Seguimos leyendo acá, nos habla entonces que Asiria prácticamente fue la base para levantar el imperio babilónico. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Hay un verso muy hermoso que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Significa que si nuestro trabajo no está siendo bendecido por Dios, todo lo que tenemos nos puede ser quitado de un momento a otro. Aullad, nave de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! ¡Qué exactitud de la profecía! Tiro fue llevada a Babilonia y estuvo en Babilonia 70 años. Como días de un rey, después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Terrible. 70 años de castigo y no aprendió. Años en la cárcel y salen a delinquir. ¿Y qué pasó? Los sistemas, los métodos no transforman los corazones. El que transforma el corazón es Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Toma arpa, rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía. Reitera la canción para que sea recordada. Qué impresionante es esto. Nos dice tantas cosas, nuevamente nos lleva a que la melodía y la música conllevan muchas veces a una vida disoluta. Y nos lleva también a decir que la prostitución, la maldad, el apartarnos de Dios es tristemente lo que mejor sabemos hacer. Eso es lo que está diciendo acá. Acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro. Le dará una segunda oportunidad. ¿Cuántas personas han recibido en su vida, después de una enfermedad fulminante, una segunda oportunidad y no la han aprovechado? Se olvidaron de que cuando estaban a punto de morir, muchos de ellos pidieron una segunda oportunidad. Segunda oportunidad que les fue dada
pero que en la mayor parte de las veces se olvidan por completo de Dios. Acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el barro. El verso 18 termina de una manera muy increíble y nos dice en el verso 18, pero sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán, ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Qué significa esto? Significa la bondad tan maravillosa de Dios sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Vamos a Proverbios 13, 22. Y leemos en Proverbios 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la bendición de Dios está con nosotros, hasta nuestros nietos alcanzarán a heredar. Pero la riqueza del pecador está guardada para los justos. La riqueza del pecador está guardada para los justos. Y es lo que acabamos de leer. También en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. En Miqueas 6, 8 dice lo siguiente: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa eso? Muchas personas hoy día viven confundidas y no saben qué tienen que hacer y no entienden y no se orientan en la vida y andan totalmente perdidos del propósito de Dios. ¿Qué dice acá el propósito de Dios? ¿Qué dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso. Que le reconozcas como lo que Él es. El Dios Todopoderoso, el Dios que nos da la vida para que nosotros las podamos disfrutar. Los pensamientos de Dios son maravillosos para con sus hijos, pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, 4. En Proverbios 22, versículo 4, Proverbios 22, versículo 4, leemos lo siguiente. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a ser simples en nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Tenemos que alejar de nosotros el orgullo, o el orgullo nos alejará rápidamente de la presencia de Dios. Jesucristo nos enseñó a vivir una vida de temor reverente y de humildad para con nuestro Dios. Libro de Isaías, vamos también aquí a Isaías 66, versículos 1 y 2. Isaías 66, versículos 1 y 2. En Isaías 66, versículos 1 y 2 encontramos lo que Dios ha dicho, y dice Isaías 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Significa que Dios es tan grande que los cielos no lo pueden contener. Dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué significa esto? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No significa pobreza económica, significa pobreza espiritual. Significa
aquel que reconoce su quiebra espiritual y busca en Dios la ayuda que en Dios encuentra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, que tiene respeto y temor por la palabra de Dios, que encuentra en la palabra de Dios una tarea, un estilo de vida para obedecer, para cumplir, pero algo más importante, un hobby, un deleite para vivir. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a ser hijos obedientes. Isaías 66, versículo 15, nos habla del juicio de Dios, dice, porque he aquí Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Significa que hay dos caras en una moneda. Significa que Dios tiene dos caras. Una para sus hijos, amor, perdón, ternura, compasión. Y una para sus enemigos, ira, juicio, condenación y muerte. Entonces dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Qué significa eso? Significa claramente los muertos de Jehová, los que caerán por la espada de Jehová, serán muchos, muchos, sobremanera, muchos. La mayor parte tendrá el descaro de oponerse abiertamente al Dios que nos creó. Terminamos en Romanos, en el capítulo 2, versículo 5. En Romanos 2.5 nos habla acerca de nuestro comportamiento frente a los juicios de Dios. ¿Y qué lleva consigo ese comportamiento? ¿Qué pasa si yo me indigno por lo que Dios está haciendo? ¿Será que Dios, por verme la cara de bravo y de indignado, se va a atemorizar y va a cambiar? Romanos 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Muchas personas leen en la Biblia y dicen, no, esto sí no me gusta, esto no estoy de acuerdo. ¿Quién le dijo a usted que usted es un Dios? Y el que se lo dijo es un mentiroso. Si usted quiere contender con Dios, debe ser un Dios. Y hay una sola cosa que Dios no conoce. Y es otro Dios como Él. La Biblia no es un libro de discusión ni de debate. Ni hemos sido llamados a debatir lo que Dios mandó. El que quiera ser salvo, a obedecer, hemos sido llamados. Pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tenemos entonces que Dios nos muestra la grandeza y la caída de los grandes imperios para mostrarnos a nosotros que así como se sube, así se cae. Y muchas personas no son nada para Dios. Abraham, el padre de la fe, era un babilonio, era un idólatra. Pero el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y Abraham obedeció. Y con ese hombre que decidió obedecer, Dios derramó su gracia y sus promesas para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque alguien decidió libremente obedecer y servir a Dios. Y de allí nos ha dado a nosotros la misma oportunidad. Si queremos servir al Señor, lo podemos hacer. Pero si no queremos servir al Señor, también lo podemos hacer. Pero tarde o temprano cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Dios quiere que nosotros seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad.
Pero no llegaremos al cielo obligados. La gracia de Dios nos llevará ante Él si nosotros queremos estar allí ante su presencia. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra, porque nos muestras tu misericordia, porque nos muestras el camino de aquellas personas que se han apartado del Señor y nos muestras cómo su final es ruina, completa, destrucción y condenación. Pero los que esperamos en el Señor viviremos eternamente con Él. Pero todos los que tenemos fe y guardamos nuestro testimonio hasta el fin, nosotros heredaremos todas las cosas. Gracias te damos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón sencillo, un espíritu noble, la capacidad de tener esa empatía por la necesidad de nuestro prójimo y de poder ayudar. Ayúdanos, amado Dios. Pedimos, Señor, tu santa bendición, Padre nuestro. En tus manos colocamos nuestra vida y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.